Efesios capítulo 1, vaya buscando en su Biblia y como les había anunciado, queremos tener una serie en este tiempo sobre esta preciosa carta de Pablo a los Efesios. Esta es una epístola muy especial. Vamos a estar compartiendo durante algunos domingos sobre esta epístola, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Estaba pensando en el himno que estábamos cantando ahorita, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Qué bonito. Y no vuelvo atrás. Ojalá, ¿verdad? Siempre mantengamos nuestra fe, nuestra confianza tan fuerte en el Señor que ni siquiera pensemos por un instante en volver atrás. Ya realmente los que hemos probado de la gracia de Dios, ¿cómo vamos a volver atrás? ¿Qué pudiera haber mayor que esa gracia que ya nos estamos disfrutando de ella, esa bendición, esa riqueza tan maravillosa, tantas bendiciones todos los días que Dios nos da? Y es lo que vamos a ver aquí en esta carta a los Efesios, de forma maravillosa. Y tanto, ya compartimos el domingo pasado, que se trata de su grandeza, su poder, su misericordia, y vimos una descripción tan profunda en este capítulo 1 que hay, donde nosotros podemos percibir claramente que se trata de Dios, y Él es todo. Él es nuestra salvación, Él es la vida, Él es su gracia que nos sostiene, Él es la fuerza, Él es el poder que nos hace andar, que nos hace vivir, que nos sostiene día tras día, que nos permite ser lo que somos hoy. Y precisamente aquí vamos a continuar, porque vamos a ver también en este capítulo lo que pudiéramos llamar las riquezas y bendiciones que hay en Dios, en Cristo Jesús, ¿verdad? Las riquezas y las bendiciones, porque muchas personas se preguntan, ¿qué gano yo con ser cristiano? ¿Qué beneficios puedo tener? Bueno, el que se pregunta eso en realidad no conoce absolutamente nada de quién es Dios. Por eso se pregunta, porque ya los que hemos conocido algo y conocemos a nuestro Dios, ya sabemos, ¿verdad? Nunca se nos ocurriría hacer esa pregunta, porque sabemos cuántas riquezas, cuántas bendiciones recibimos y experimentamos, y ya hemos adquirido gracias a Cristo Jesús. Así que, manteniendo nuestras Biblias aquí en Efesios capítulo 1, vamos a estar viendo las riquezas y bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Como ya lo leímos el capítulo entero, ahí solamente vamos a estar viendo algunos versículos, pero vamos a leer allí a partir del versículo 3, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí. Estos son los primeros versículos, ¿verdad?, que vamos a tener como introducción, pero vamos a ver que en esta carta Pablo nos muestra algo extraordinario. Pablo nos está dando un informe aquí en los primeros 14 versículos, aquí del 1 en los primeros 14 versículos, Pablo nos está diciendo que la Trinidad entera nos bendice, la Trinidad entera nos ha bendecido, y eso es extraordinario. En estos primeros 14 versículos que hay aquí, Pablo está diciendo, quiere que la iglesia, que toda persona conozca
que la Trinidad entera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ha bendecido y nos bendice de forma especial y única. Así que vamos a ver en estos pasajes cómo cada persona de la Trinidad nos bendice a nosotros. Nos ha bendecido y continúa bendiciendo nuestra vida. Es extraordinario, ¿verdad? En estos primeros 14 versículos. Después de estos primeros 14 versículos que vemos aquí a partir del versículo 15 del capítulo 1, después de esto lo que encontramos es una oración, ¿verdad? Él ora, Pablo está orando para que nosotros entendamos esas bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestro favor y descubramos no solo las bendiciones y cómo la Trinidad nos ha bendecido, sino también para que podamos descubrir el poder que nosotros hemos recibido, el poder que podemos experimentar en nuestras vidas a través de esas bendiciones. Así que es extraordinario. Y yo estudiando esto me emocioné muchísimo. Déjenme decir que me dio tanto gozo esto, ver cómo la Trinidad nos bendice y de qué manera nos ha bendecido cada persona de la Trinidad. Y después ver aquí cómo Pablo en esta oración, él dice, quiero que entiendan esas bendiciones. La iglesia debe de entender esas bendiciones, cuáles son, y el poder que tiene la iglesia, el poder que nosotros podemos tener al recibir esas bendiciones y usar diariamente en nuestras vidas esas bendiciones. Así que esto es maravilloso, lo que vamos a descubrir en este primer capítulo solamente, ¿verdad?, de esta carta a los Efesios. En primer lugar, versículos del 1 al 6. ¿Quieren volver a leerlo junto conmigo? Vamos a leerlo, ¿verdad? Ustedes síganlo ahí con la vista, del 1 al 6. Vamos allí otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los santos y fieles en Cristo Jesús? Levanten la mano, ¿eh? Nosotros somos los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que están en Éfeso. Está dirigida esta carta a los que están en Éfeso, pero también esta carta está dirigida a los que están en Conway, a los que están en cada rincón, en cada país, en cada nación, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora miren ustedes, vamos a seguir leyendo hasta el versículo del 3 hasta el versículo 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ven que está hablando aquí, ahora empieza por el Padre. Dice, que nos ha bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué precioso. Ahí en esos primeros 6 versículos está lo que Pablo llama la bendición del Padre. ¿Cómo nos ha bendecido el Padre? Bueno, en los versículos 3 y 4 dice que nos ha bendecido con la bendición de ser escogidos por Él. Y allí está, versículos 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vean ustedes la bendición, la primera bendición del Padre, que fuimos escogidos en Él. Ese Él es Cristo Jesús. El Padre, ¿verdad?, nos ha escogido. Él nos escogió no por nosotros, sino por su gracia. Él le plació, ¿verdad?, a través de Cristo, escogernos a nosotros para salvación, para vida eterna.
Es maravilloso, es extraordinario, ¿verdad? Saber que Él nos ha escogido a nosotros. No, nosotros no merecíamos nada. Sabe que nosotros pecadores perdidos, fuera del alcance de toda posibilidad de tener ningún tipo de relación con el Padre, con Dios, de ningún tipo de posibilidad de salvación, ni vida eterna por el pecado tan grande en nuestras vidas. Pero Él dice que nos escogió. Y podemos leer varios pasajes para ver esto bien claramente. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, ahí en la carta a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leerlo un momentito para que usted vea. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 26 al verso 29. Verso 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, dice, no, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Se fijan? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, que éramos nosotros, ¿verdad? Débil, necio, dice, escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Se fijan cómo habla una y otra vez? Siendo nada, Dios nos escogió a nosotros. Y hay muchos pasajes más que pudiéramos ver cómo Él nos escogió. Dios quiso escogernos a nosotros. Y es maravilloso ese privilegio. Y yo estaba leyendo en estos días precisamente un escrito, y donde estaba oyendo el testimonio de un grupo de muchachos. Dice que había un grupo de muchachos en la escuela, y unos se estaban burlando de uno de los niños. Varios niños se estaban burlando de otro niño, diciéndole: tú no eres tu padre, tú no eres un hijo verdadero de tu padre, tú eres un hijo adoptado, tú no eres hijo verdadero de tu papá. Y entonces esos niños se estaban burlando, y el niño soportó por unos minutos esa burla, pero después de unos minutos dice que el niño se vuelve a sus amigos que se burlaban de él porque no era el hijo real de su papá, y él dice, el niño dijo: lo único que les quiero decir es que a mí mi papá me escogió, mas ustedes, sus padres, no tuvieron otra opción que aceptarlos como vinieron, pero a mí me escogió mi papá. Qué buena respuesta, aquello me impresionó. Su papá no tuvo otra opción que aceptarlos cuando ustedes vinieron. Y eso es lo que hacemos los padres: cuando vienen nuestros hijos los aceptamos, ¿verdad? Pero él dice: a mí me escogió mi papá. ¡Wow! Y nosotros en Cristo podemos decir, ciertamente, ¡qué bendición! Entre tantos millones, si ya hoy estamos en Cristo y tenemos salvación y vida eterna, es porque Él nos escogió y nos adoptó hijos de Él. Es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio maravilloso, algo extraordinario. ¿Qué otra bendición el Padre nos ha dado aparte de escogernos? Nos ha también, dice, adoptado. O sea, no solo nos escogió para que estuviésemos con Él, sino que nos ha adoptado. Y es lo que dice en el versículo 5 de Primera de Efesios capítulo 1, verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Maravillosa la bendición del Padre, que no solo nos ha escogido, sino que también nos ha adoptado. Dios nos ha elegido, por supuesto, como dice la Biblia, en Cristo, para ser
santos y después mostrarnos todas esas bendiciones y que nosotros experimentemos todos los propósitos de Dios para nuestras vidas, pero Él nos ha dado la gran bendición de ser adoptados como hijos de Él. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque muchos padres hoy traen hijos y toman hijos que no son suyos para criarlos, para cuidarlos un tiempo, ¿cierto? Eso se usa mucho aquí en los Estados Unidos. Familias que toman hijos abandonados o hijos que están solos y los llevan con ellos para cuidarlos y criarlos, pero no todos son adoptados. No todos los que son criados por estas familias llegan a ser adoptados. Son realmente pocos los que llegan a ser en un momento determinado adoptados. Son pocos los que tienen el privilegio que en un momento los padres dicen: bien, hemos decidido no solo recibirte en nuestra casa, no solo cuidar de ti, no solo criar y darte la educación que tú quieres, que tú necesitas, sino que también ahora hemos decidido adoptarte. Hemos decidido que ahora oficialmente pertenezcas a nuestra familia, con todos los honores, con todos los privilegios. Ahora tú posees y vas a poseer todos los derechos de hijo en nuestra familia. Eso es adopción. Y usted y yo ahora tenemos esta bendición. El Padre nos da la bendición, como dice la Escritura, de ser adoptados en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, que todo aquel, el Padre había predeterminado desde antes de todas las cosas, que todo el que viniese y estuviese en Cristo, sea adoptado hijo, ¿verdad? Sea adoptado hijo, y ahora posee y pertenece a una familia, a la familia de Dios, ¿verdad? Por estar en Cristo. Pertenece a la familia de Dios. Eso significa, hermano, que tanto el cristiano ahora viejo, que hace tantos años que ya es cristiano y sirve a Dios, como el más joven, el cristiano más joven, como el último que se puede convertir ayer o hoy mismo, tiene los mismos privilegios en Cristo, los mismos privilegios y las mismas riquezas y disfruta de las mismas bendiciones como el más viejo. Y eso es maravilloso. Cuando un padre adopta a un hijo y hace todo el procedimiento legal para adoptar a ese hijo, pues entonces ya cuando llega a la casa, ese nuevo hijo adoptado goza de todos los honores, de todos los privilegios, como de aquellos otros hijos que nacieron hace años. ¿Cierto? Así es la ley. Así es. Igual pasa en la familia de la fe, igual pasa en Cristo Jesús. Una vez que hemos sido escogidos y adoptados, entonces ya ese cristiano nuevo que recién fue adoptado, pues tiene todos los honores y privilegios que tienen los cristianos de más años, ¿verdad?, en el Evangelio. Y eso es maravilloso. Pero qué bendición, qué bendición, que nosotros hemos sido, el Padre nos ha bendecido habiéndonos elegido a nosotros y después de elegirnos, adoptarnos también para que gocemos hoy de todos esos honores y privilegios como hijos, sin ningún tipo de distinción. Y esta es la única manera en que un ser humano puede llegar a ser hijo de Dios. Así que aquí destruimos el principio o concepto, o para algunos la filosofía que algunos tienen, que dicen todos somos hijos de Dios. Eso no es real, porque para ser hijo de Dios, ¿verdad?, hay que nacer de Él, ¿sí? Para ser hijo de Dios hay que experimentar esta adopción a través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Entonces, es la única manera.
Todos son criaturas de Dios, pero ¿quiénes son hijos de Dios? Los que han sido adoptados a través de Cristo como hijos y pertenecen a esta familia. La tercera bendición que vemos aquí del Padre está en el versículo 6. Mire usted allí, versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿cuál es la tercera bendición del Padre? Que nos escogió, la primera, que nos adoptó, y esta que dice aquí en el versículo 6, nos ha aceptado. Nos hizo aceptos, o sea, nos ha aceptado, porque por nosotros mismos nunca hubiéramos sido, por nuestras cualidades, por nuestra naturaleza, nunca nosotros hubiésemos podido ser aceptos delante de Dios. Nunca. Por nuestra condición y nuestra naturaleza, nunca podemos llegar a ser aceptados por Dios. Porque somos pecadores por naturaleza, porque somos rebeldes, porque somos desobedientes, porque el pecado mora en nosotros y reina en nosotros. Entonces, nunca, pero una vez que en Cristo, como dice aquí en el versículo 6, para alabanza de su gracia, de su gloria, de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Nosotros ahora somos aceptos. Somos aceptados porque estamos en Cristo Jesús. Nos hizo aceptos. El Padre nos aceptó en su familia. El Padre nos aceptó como hijos porque estamos en Cristo Jesús. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Esa no hay mayor bendición que esa. ¿Cierto, hermano? No hay mayor bendición que esa. Nosotros podemos verlo ilustrado, esta verdad, podemos verla ilustrada en la epístola de Filemón. En la epístola de Filemón vemos el ejemplo de Pablo cuando le escribe, ¿verdad? Allí y le habla y le dice, recibe a tu esclavo. Pablo le dice a Filemón, recibe a tu esclavo Onésimo como si me recibieses a mí, dice Pablo cuando le escribe allí a Filemón. Pablo escribiendo a Filemón y está hablando del criado que había escapado y ahora estaba con Pablo, y Pablo dice, este hombre se convirtió, este hombre nació de nuevo, este hombre ahora, Pablo le escribe y dice, yo te pido, Filemón, que tú recibas a Onésimo como si me recibieses a mí. Así mismo, ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, Cristo dice, Padre, ahora recíbelo a este hombre, recibe ahora a esta mujer que está en mí, que está en Cristo, recíbela como si me recibieses a mí mismo. Es el mismo ejemplo, es la misma ilustración, lo podemos ver reflejado en esta preciosa carta. Aún, hermano, qué maravilloso es saber que aún cuando hemos pecado, ¿verdad? Aún cuando hemos pecado, y pecadores y perdidos, Cristo le dice al Padre, qué maravilloso una vez que usted y yo estamos en Cristo y llegamos a Cristo, estamos en el amado del Padre, en el unigénito Hijo, en el amado. Entonces, estando en Cristo, el Hijo, Cristo, dice, Padre, ahora recíbelo como si me recibieses a mí. Eso es maravilloso. Eso es, no hay nadie. Recibe a este santo, Cristo le dice al Padre, recibe ahora a este santo como si me recibieras a mí. Porque está en mí, dice Cristo, está en mí. Mi sangre le ha redimido, mi sangre le ha cubierto, mi sangre le ha dado un estatus, mi sangre ahora está en Él. Y ahora tú le puedes recibir. Ahora, estando en Cristo, ya somos aceptos para Él. Y esto es maravilloso. Y podemos decir, amados hermanos, cuando pensamos en estas tres bendiciones del Padre, que están en estos primeros 6 versículos, cuando pensamos en estas tres bendiciones del Padre, en que Él nos escogió a través de Cristo, en que Él, ¿verdad?, no solo nos escogió, sino que Él, ¿qué cosa?, nos recibió. Y no solo nos recibió, sino que nos ha aceptado. Qué tres bendiciones, hermano.
No hay bendición más grande que esa directamente del Padre hacia nosotros, ¿verdad? Podemos decir entonces, si con mucho ánimo pudiéramos gritar en esta tarde: bendito nuestro Padre Celestial, amén. Bendito nuestro Padre Celestial que nos ha bendecido de tal manera. Él nos ha escogido, Él nos ha adoptado y Él nos ha aceptado. Esto debe de cambiar nuestras vidas. Cuando usted y yo pensamos en esto, esto cambia nuestras vidas. Esto cambia nuestras vidas en todos los sentidos, hermano. Porque ahora, por su gracia y su misericordia, el saber que Él le plació escogernos, que le plació Él después que nos escogió adoptarnos y aceptarnos a Él ahora, entonces esto debe producir, pienso yo, tres cosas en nosotros. Debe producir eso, esas verdades deben de producir tres cosas importantes en nuestras vidas. Lo primero, debe de producir confianza. ¿Estamos de acuerdo en eso? Confianza. ¿Cómo no voy a confiar en el Dios que me escogió a mí? En el Dios que me ha adoptado a mí y me ha aceptado así como yo soy, habiéndome limpiado y purificado a través de Cristo. ¿Cómo no voy a tener confianza? Es lo primero que debe de generar en mí eso. Una confianza de 100%, una confianza total en Él. Eso debe generar en mí una confianza que no me va a permitir a mí dudar nunca de Dios. A pesar de las circunstancias de la vida o del problema que yo esté enfrentando, nunca tendré un motivo para desconfiar de Él. Si Él me escogió por su soberana voluntad, yo no lo merecía. Él quiso escogerme, Él quiso adoptarme, Él quiso aceptarme. ¿Por qué yo voy a confiar? ¿Por qué yo no voy a confiar? Yo debo de experimentar una confianza única. Y la segunda cosa es que debo experimentar como resultado de esa confianza es una seguridad. Seguridad. No tengo que temer a nada ni a nadie. Seguridad absoluta. ¿Por qué? Porque yo confío en Él. Y al confiar, yo voy a experimentar una seguridad de que no debo de temer a nada, que todo mi andar, que toda mi vida, venga lo que venga, yo estaré bien, porque estoy en Él. Estoy en Él. Estoy en el Dios Todopoderoso. Y la tercera cosa que debe generar en mí, aparte de confianza y seguridad, es una paz muy grande, total paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Piense en esto. En estos días, en estos tiempos de pandemia y de temor, que muchos están invadidos por el temor, desesperados. Piense que en la bendición que hemos recibido de aquel nuestro Padre, que nos escogió, que nos ha adoptado y nos ha aceptado. Esto debe, repito, producir en tu corazón, en tu mente, para el diario vivir, absoluta confianza, absoluta seguridad y paz en medio de la tormenta que tengamos que vivir diariamente. Amén. Que así sea, mis hermanos, que así sea. Y esta es la bendición de que habla Filipenses 1 del Padre. Después veremos próximo domingo la bendición que habla Filipenses del Hijo hacia nosotros y después la bendición del Espíritu Santo hacia nosotros también. Todo allí en este precioso libro, esta carta de Pablo a los Filipenses. Que Dios continúe guiando, bendiciendo nuestras vidas y que esta verdad, que esta gran verdad, hermano, siga generando en nosotros esa confianza, esa seguridad y esa paz en medio de los tiempos que estamos viviendo.
¿verdad? En medio de los tiempos. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición tan maravillosa que tú nos has dado. Gracias por esta bendición de haber sido escogidos, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que estuviese y viniese al amado y estuvieses en el amado, Señor, pudiese gozar del privilegio de ser adoptado y aceptado por ti, Señor. Gracias a Cristo Jesús, a tu Hijo amado. Gracias, Dios, por esta bendición, Padre. Gracias. Ahora, Señor, enfrentamos este tiempo y esta vida con absoluta confianza, aún más hoy, sabiendo esta verdad. Con no solo confianza, sino con seguridad y sin ningún tipo de temor, sabiendo en dónde estamos y quiénes somos. Y que tu paz, Señor, que sobrepase todo entendimiento, guarde nuestros corazones, producto de esta verdad, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos, a vivir y a disfrutar esta verdad en esta semana, y que Dios siga con su gracia sobre cada una de nuestras vidas. Amén.